Aquesta setmana Badanotis s'ha traslladat als barris de Gorg i La Salut per preguntar als seus veïns i veïnes què els agrada i què no dels seus barris. Pel que fa a la salut, l'incivisme, manca de seguretat i la manca de bancs a les zones de passeig comercial són els punts més negatius a ressaltar. La calle Pablo Pi Ferrer, ay, aquello parece la maramunda. A las 4 de la tarde se pone con las motos y parece que los balcones tiemblan. Si los ponen ya. Los bancos para todas las personas mayores, que es una pena de que no vengan cansados y no se puedan asentar. Entonces estarían los críos, los muchachos hasta las tantas de la noche ahí dando por saco. Seguridad y esto, sí. Tienes que ir con 20 ojos, ¿sabes? Cuando vas a comprar algo, eso. Lo demás bien. En la calle Pablo Pi Ferrer, madre mía de mi vida, hay unas cosas que gustaría que hubiera vigilancia y vigilaran bien, porque da pena. Sí, no, el tema de la inmigración, que esto cada vez está yendo muchísimo peor, porque lo que no es normal es que como tienen las calles, suciedad, descalzos, tanto que se quejan que no quieren que la gente vaya en bañador por la calle y todas estas cosas, pues todo eso tendrían que mirarlo también. Els punts més valorats són el comerç i la relació interveïnal, així com les connexions pel que fa al transport públic. Estamos acostumbrados a las tiendas de siempre, claro. Entonces pues eso crea ambiente, ¿no? Sí. Y la gente nos conocemos más y todo. A ver, positivo, bueno, que llevo toda la vida viviendo aquí y me gusta mucho el barrio. Los medios de transporte, hay muchas tiendas, mucho ocio, a ver, está muy bien. Que hay buenas tiendas y todo está muy bien. En quant al barri de Gorg, la gent coincideix en que els aspectes més positius del seu barri són les comunicacions, el transport. Nosotros aquí en esta zona de transporte estamos súper bien, no nos podemos quejar de nada. Tenemos metro, tranvía, autobuses a todos los sitios. Nosotros esta zona de comunicación estamos muy bien. Que una barriada muy buena. Y bueno, yo llevo aquí viviendo pues 36 años y no me cambiaría para nada. De transporte para desplazarte para donde quieras, es lo único bueno. Yo creo que es un barrio bastante tranquilo ahora mismo. No sé qué pasará dentro de unos años, pero de momento es bastante tranquilo. Mentre que aspectes negatius troben a faltar més zones verdes, més neteja i més civisme al carrer. Está un poquito sucio, mira, ahora mismo todas las papeleras todavía están llenas de papeles. Entonces, bueno. Hombre, los parques podían mejorar bastante, no haber tanto plaza de cemento como hay. Podrían mejorar bastante, sobre todo el tema este de la plaza Tarradellas, podría estar mejor de lo que está. Los ruidos que hacen, la chavalería que se reúne allí, que de vez en cuando hace sus botellones a las 2, las 3 de la mañana, en fin. Yo creo que eso, si hubiera más vigilancia, a lo mejor se podría evitar algo y no molestar tanto a los vecinos. Que está muy bien, la han dejado muy bien, la han dejado muy bonito y estamos a gusto aquí. Que hay muchos gitanos por aquí. Hay muchos gitanos, mucho moro, que el barrio se ha ido prácticamente a freír espárragos. Hay de todo, como en todos los sitios. Amb aquesta radiografia ciutadana de barris tanquem l'enquesta d'aquesta setmana. La setmana vinent, més barris a badanotis.com.